Acaban de salir hace poco dos juegos bandera para las dos marcas de videojuegos más fuertes de Japón. Y me refiero a Spider-Man 2 y a Super Mario Bros. Wonder. Pero, ¿a qué precio se venden? Ya se pueden encontrar en las famosas tiendas de segunda mano japonesa, cómo es la exposición de cada juego dentro de la tienda y cómo van la venta después de la primera semana. Todo eso en este video. Pero antes, hay que recordar que en el último lustro, el rey en Japón, sin lugar a dudas, ha sido Nintendo con su sabrosa Switch. Un año antes de su salida, en el 2016, la historia era otra, con una PlayStation 4 súper fuerte y una Wii U que, con una pegada que no fue la que esperó, no se supo posicionar en el mercado. Pero a día de hoy las cosas han cambiado, así que veremos cómo es la salida en marketing y exposición de cada juego. El Yamada ya ha aparecido antes en videos míos, es una tienda nueva, es una tienda por departamento y que siempre todos los Yamadas tienen un área de videojuegos. Y el área de esta tienda, de esta sucursal, pues es esta de acá, está al fondo. Tienen tanto juegos físicos como también muchísimos códigos de juego, nada más que prácticamente cuestan lo mismo, sí. Por esa razón las tiendas de segunda mano siguen existiendo, porque por ejemplo, siguen vendiendo la versión digital, ni siquiera de CD, que de repente no es que te den nada extra, pero por lo menos lo puedes palpar. Pues la versión digital de Pokémon Snap a 6.200 yenes, cuando tranquilamente en una tienda de segunda mano puedes encontrar este juego a 2.000 yenes ahora. Es decir, acá está 3 veces más. Y bueno, acá está la publicidad de Spider-Man 2, bastante grandecito, sí, avisando cuando ha llegado. No le han hecho ninguna pancarta, ningún tipo de expositor, aunque esta tienda tampoco suele hacerlo tanto. Tampoco es que el juego esté a la cara, y más que nada está aquí. Eso sí, queda uno, ¿no? Bueno, no sé si tendrán guardado, pero bueno, sí. 8.448 yenes. Y el tema del Super Mario Wonder, pues no hay nada. Y es solo este pequeñito de acá, que si lo reservabas creo que te venía con un regalito. Y por acá el juego simplemente no se ve. Unos momentos después. Ok, tuve que preguntar a un encargado porque se me hacía muy raro que no hubiera nada del Super Mario Wonder. Y sí, claro, se pudo haber acabado, pero el acabado no dura ni un par de horas. Los japoneses nunca van a perder, siempre van a sacar extra. Aparte, piden una lotación bastante grande. Aquí está, 5.656. Se llama así, me ponen esos precios exactos. Y por si fuera poco, también una fundita aquí para que meta tu Nintendo Switch. Y aquí también un case, ¿no? Un case no sería una funda ya, porque está más reforzado ahí. También con motivos no del juego en sí, pero sí de Mario. Aparte aquí hay una promoción de que por el juego vas a tener el Nintendo Switch Online por 155 yenes, una locura. Y con esto ya terminamos de matar a la presentación de PlayStation, que sí, solamente era eso. Ya que si bien acá está la zona de la PlayStation y PlayStation 5 es esta parte, y de ahí todo lo demás es PlayStation 4, no, pues no hay ningún tipo de publicidad, solamente esa de acá. Y es más, acá sigue habiendo más Switch. Como saben que es una consola que tiene pegada, es la que más pegada tiene, te dan hasta la solución a tus dudas por si querías saber el tamaño de la pantalla, la variedad de colores que tienen disponible, y cuando hay ediciones especiales también lo colocan por acá. Los juegos han salido hace una semana, ¿será que en el mundo de segunda mano ya existen? Y bueno, ¿y dónde más? Al Haroff podemos darle una miradita. Eso sí, el Haroff puede ser de las últimas tiendas que se benefician con los videojuegos nuevos. Normalmente otras tiendas como el Mandai logran posicionarse y tener más de estos juegos de segunda mano. Me imagino que pagan más también. Y por eso en el Haroff se demora un poco más en llegar. Y por aquí está el apartado de los juegos de Switch. Pero no, al parecer no hay nada del Super Mario Wonder. De igual manera, la opción de juegos que tiene es bastante limitada, es reducido. Es solo esto, y siendo Switch. En otras tiendas se puede ver mucho más. Igual el Haroff ha bajado un poquito eso. Y de PlayStation 5, pues nada. Con mayor razón no van a tener pues el último Spider-Man. Pero ahora vamos a un lugar donde estoy casi seguro que sí hay. Y bueno, en esta tienda sí que se puede ver más cosas. Como digo, el Haroff siempre es el último en beneficiarse de los últimos lanzamientos. Aquí, que estamos en el Mandai, sí hay más cositas para ver, más cositas para escoger. Es más, después del lanzamiento de un videojuego en el Mandai, ya lo tienen al día siguiente. Acá sí que está un poquito mejor decorado el tema del Super Mario Bros. El Wonder. Miren todo esto sí ya es otro tipo de detalle. Y miren cuántos juegos hay. Todos estos, al parecer también los compran nuevos, pero hay unos cuantos que ya son de segunda mano, que prácticamente son de primera. Pero digamos que
la diferencia no es nada, será pues unos $2 menos. Se están llevando, creo, un jueguito de Mario. Sí, ahí se lo llevan. Y bueno, como hemos visto, todo lo del Super Mario Bros. Wonder es esto, y lo de Spider-Man 2 es esto de acá. Sí. Y bueno, en la parte de adelante pues no hay ningún juego de Spider-Man, pero al parecer lo han colocado acá atrás. Lo tienen ahí. Ahí lo tienen. Su precio de venta es de 7.600 yenes, mucho más que el de Super Mario Wonder. Y por si acaso, ya saben que Japón en teoría es un país seguro, pero lo han dejado sin el juego. Eso tú lo llevas a caja y en caja ya te dan el juego. Y bueno, ya hemos visto que hay una diferencia abismal. Ahora, de por sí le dan más pantalla a Mario, es decir, le dan más cabida, le dan más espacio, le dan más todo. ¿Eso influye en las ventas o no influye en las ventas? Y aunque es muy temprano para sacar conclusiones definitivas, parece que la gran exposición que ha recibido Super Mario Bros. Wonder, al menos aquí en Japón, ha tenido un impacto positivo, ya que solo en su primera semana de estreno logró vender una cifra impresionante de 638.634 unidades, dejando muy por detrás a Spider-Man 2 con solo 77.348 unidades. Acá tienen la publicidad de Mario en bucle. Ahí está, las 24 horas. Bueno, esta tienda creo que abre 10 de la mañana y cierra 2 de la mañana. Bueno, todas esas horas, la publicidad de Mario en bucle. Muchachos, justo estoy en la tienda donde en mitad de semana subí un video que es jugando esta maquinita de gachapones. Es una máquina expendedora de gachapones sorpresa donde puedo ganar juegos de Nintendo Switch. Y justo acaban de actualizarlo y ya han puesto el Super Mario Bros. Wonder. Es decir, si lo ganas, ya lo puedes escoger. Y si no han visto el video, por ahí se los dejo. Pero bueno, ya depende de ustedes que se venga una segunda parte. Igual el gachapón está esperando acá. Se me estaba escapando, tal vez hay algo que no he mencionado aún. Y es que, no sé, de repente eres una persona bastante acelerada, ya te pasaste todo el juego de Super Mario Bros. Wonder y ya te quieres deshacer del juego, ya no lo quieres tener. Y acá te lo compran por 4.000 yenes, es decir, ellos sacan un margen de ganancia de unos 1.600 yenes, que vendría a ser unos $11, $12. Por ahí están viendo exactamente con el tipo de cambio actual. Así que muchos hacen eso, lo juegan rápido y de ahí se deshacen del juego, por lo menos como para que el juego en realidad les haya costado pues unos 2.000 yenes, unos $15. Y bueno, ya que estamos aprovechando en hablar de dos juegos muy fuertes que han salido en estas últimas 2 semanas, hay que aprovechar también y mencionar una característica con respecto a las consolas en esta tienda. La variedad es descomunal en lo que se refiere a la Nintendo Switch. Pero en lo que se refiere a la PlayStation 5, ¿cómo lo puedo decir? Solo hay una. En toda la tienda solamente hay una. Y no necesariamente es de que se haya vendido muchísimo, sino que de repente no hay tanta necesidad de tener un número tan grande de PlayStation 5 ahí en la tienda. Y de Switch se puede encontrar hasta ediciones especiales que ya han salido hace un año o medio año. Está la de Pokémon, está la de Zelda, está todo. Solamente como un agregado, estoy en otra tienda y acá sí que hay más PlayStation 5. Bueno, en realidad solo un par, pero bueno. Perdón, 3. Eso sí, la diferencia con todas las opciones de la Nintendo Switch es notablemente distinta aún así. Y en esta nueva tienda hay que decir que, bueno, Super Mario Bros. Wonder también se ha llevado un buen espacio acá de exposición. Y después de este estante cuenta también con este de acá. Pero el Spider-Man 2 al menos también tiene uno de estos más pequeños. Y si bien esto podría parecer una victoria evidente para Mario y Nintendo, es importante recordar que el mercado de los videojuegos fuera de Japón puede ser completamente distinto. No siempre lo que triunfa en Japón tiene el mismo éxito a nivel internacional. Lo vemos con los juegos de RPGs, por ejemplo, donde los jugadores japoneses siguen mostrando un fuerte interés en este género. Independientemente de su falta de popularidad en otros lugares del mundo, estas diferencias también fueron evidentes en el caso de Spider-Man 2, que a pesar de su desempeño más modesto, en Japón al menos, logró vender más de 2.5 millones de copias a nivel mundial y en tan solo 24 horitas.
Y travieso, me dejan en los comentarios si un caso alguno de los que están viendo este video han comprado el Spider-Man 2 o el Super Mario Bros. Wonder. Y me dicen qué tal. Si les gusta este tipo de videos, no se olviden apoyarlo, que la idea es seguir hablando de ciertas noticias que salen de los videojuegos pero enfocadas en Japón, y también destripar un poquito la historia de algunos videojuegos y la historia, cómo se desarrolló en el país nipón. Yo soy Gemu y nos vemos en el próximo video. Adiós.